Así vamos a tener el último panel de Perú Energía Bicentenario, importantísimo por supuesto. Estuvimos en Perú, ahora nos extendemos un poquito más hacia la región. Este panel va a abordar los modelos de desarrollo energéticos que se vienen dando en la región. Para ello tendremos la presentación de los siguientes especialistas que lo conforman. Este panel está integrado por el señor Andrés Donoso, consultor, abogado, Oil and Gas. El señor Arturo Vázquez, director de investigación de la Escuela de Posgrado Gerens. El señor Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos de Bolivia. La señora Geraldine Pinto, profesora de la Universidad Central de Venezuela y directora de Transacciones Internacionales Entra Consulting. Modera este panel la señora Janine Delgado, presidenta de Women in Energy SPI Lima. Janine Delgado, muy buenas noches, bienvenida. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del evento de Perú Energía por haberme invitado a moderar este panel y sobre todo a Miluska Acevedo por la consideración que siempre tiene con Women in Energy. Realmente me siento honrada con estar con estos profesionales tan prestigiosos y reconocidos en la región y sobre todo tratar un tema tan importante y actual para nuestro país, ¿no? Dado que hoy, más que nunca en el Perú, cobra mucha relevancia conocer qué funcionó y qué no funcionó en estas reformas que se aplicaron en modelos de corte más estatistas o nacionalistas para el sector hidrocarburos. Por eso hemos acordado este panel poder dividirlo en 3 rondas. La primera ronda vamos a pedirle a nuestros expositores internacionales que hagan un recuento de qué reformas se implementaron en sus países con los modelos de corte nacionalista o estatista, cuáles fueron los resultados de estas reformas y qué espera a futuro a estos países. Por eso quisiéramos el día de hoy iniciar con Mauricio Medinaceli de Bolivia. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Janine, mucho gusto. Muchas gracias a todos los organizadores del evento y a todos los colegas panelistas. Bueno, sin más dilación, quisiera ir a la PPT que preparé para hoy, que se llama Análisis del modelo aplicado en Bolivia. La primera idea fuerza que yo quiero lanzar acá es que Bolivia y el sector de hidrocarburos, la economía boliviana, se debe al proyecto de exportación de gas natural Bolivia-Brasil. Este proyecto tuvo una maduración de 25 años, como lo pueden ver ustedes ahí, 5 gobiernos, digamos, ¿no? 5 presidentes de Bolivia y otro tanto desde el Brasil, maduraron, acordaron este proyecto que implica la exportación de 30 millones de metros cúbicos por día de Bolivia hasta Brasil. Bueno, esto se concreta en 1999, viene un periodo que yo llamo de cosecha, a precios bajos y volúmenes bajos. El 2005 se crea se cambia, digamos, la ley de hidrocarburos, donde se aplica el impuesto directo a los hidrocarburos, que eleva la carga tributaria de impuestos a la producción, no impuestos a la utilidad, impuestos a la producción del 50% de los ingresos en boca de pozo, lo que hace que Bolivia tenga el government take más alto de todo el mundo en ese momento, ¿no? Y ahora sigue así. Pero claro, lo que sucede es que viene un periodo de cosecha y, digamos, el gobierno de ese entonces, bajo el señor Evo Morales, saca lo que tiene la idea de esta llamada nacionalización, que fue simplemente una renegociación de contratos donde incrementa ligeramente la carga tributaria, porque la carga tributaria ya venía elevada, digamos, desde antes. Entonces, lo primero que quiero lanzar acá es que este modelo con semejante government take funciona en un momento de volúmenes altos y precios altos. Entonces, el contexto de mercado hacía que la ecuación económica, digamos, no era negativa, por lo menos. Por eso las empresas o los operadores privados se quedaron en Bolivia, pero, digamos, cosechando y no sembrando, como lo vemos acá. Por tanto, la primera idea fuerza que yo quiero lanzar acá es que el modelo boliviano
sobrevivió durante estos años porque había un volumen creciente debido a este proyecto de gas al Brasil y después a Argentina, y precios del petróleo de casi que llegó hasta $140 el barril, ¿no? Pero bueno, no todo fue gozo. Vino primero este es el big picture, si ustedes quieren. Tenemos que las inversiones subieron hasta mientras subía el precio del petróleo, y las inversiones dedicadas a la parte de explotación, como lo podemos ver acá, cae el precio del petróleo, caen las inversiones y, como veremos después, cae la producción. La mayoría de los pozos que se perforaron en ese momento fueron pozos de desarrollo, y por tanto el nivel de reservas de Bolivia cae, como ustedes pueden ver acá, y no hay, digamos, un fuerte impulso en el descubrimiento de nuevas reservas. Entonces, mientras los precios fueron altos, todo fue, como dijo, gozo, todo fue alegría, y después comienza a caer. En los hechos, esto significó que la producción entre el año 2014 y 2015 llegue a 60 millones de metros cúbicos por día, y hoy estamos en el orden de 45 millones de metros cúbicos por día. Por tanto, ya estamos, digamos, en la etapa descendente de lo que es la actividad petrolera, gasífera en Bolivia. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva? Entonces, la perspectiva es que de mantenerse la situación como está, esta es la proyección de P1 en azul, la proyección de P2 adicional, y si los nuevos proyectos son exitosos, tendríamos una capacidad de mantener 50 millones de metros cúbicos por día, y luego viene una etapa de declinación. Hablé con operadores privados la semana pasada y ven que esta proyección, digamos, es optimista. De seguir así, la capacidad de exportar a la Argentina se termina el 2033, y la capacidad de exportar a Brasil termina el 2040. Esto naturalmente podría adelantarse. Bueno, entonces, con estas cifras, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Quiero destacar que el modelo con un government take de los más altos del mundo funcionó en Bolivia cuando teníamos precios mayores a los $100 por barril, y esto permitió que los operadores destinen todo su esfuerzo de inversión a la explotación. Entonces, pero no a la exploración. Y ahora, digamos, Bolivia está pagando, si usted quiere, esta política, porque la capacidad productiva de Bolivia no es suficiente para abastecer los mercados de Brasil y Argentina, y por esto sucedieron tres cosas en Bolivia. El año 2018, Bolivia paga una multa de más de $100 millones al Brasil por incumplimiento en el envío de gas natural a este país. El 2019 se debe hacer una adenda al contrato con Brasil para disminuir los volúmenes del take-or-pay. El 2020 se debe hacer una adenda con Argentina para disminuir los volúmenes de entrega con ese país. Por tanto, la situación, digamos, no es de las más alentadoras, toda vez que el sector está en contracción. Eso es lo que tenía como ideas centrales, estimada Janine. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por respetar también el tiempo y en tan corto tiempo poder hacer el resumen de lo que pasó en Bolivia. Efectivamente, como Mauricio nos ha narrado, se tuvo inicialmente un incremento de la carga fiscal, lo que permitió, gracias al incremento del precio internacional, que pudieran recaudar más, pero luego al caer los precios internacionales, todo eso se contrajo, y finalmente, al no incentivar la exploración, lo que ha traído son serias consecuencias en el mediano plazo para Bolivia, ¿no? Que ya seguramente en la segunda ronda Mauricio nos comentará más, ¿no? Ahora le pediría a Andrés Donoso, nuestro experto de Ecuador, que nos hable un poco cómo se desarrolló este modelo en Ecuador, qué medidas de corte estatista se implementaron, cuáles fueron las consecuencias de las mismas y qué se espera a futuro en el corto mediano plazo para Ecuador. Bienvenido, Andrés. Gracias, Janine, y gracias. Realmente Perú Energía Bicentenario es un ejemplo regional de evento, así que muy admirado y honrado de participar. Rápidamente, el modelo de desarrollo de Ecuador se puede verlo relacionado directamente con la evolución del precio del petróleo.
Así, en época de precios bajos, Ecuador ha sido muy abierto, ha tenido mucha apertura a la inversión privada, a modelos contractuales internacionales, y cuando el precio ha subido, los modelos se han vuelto estatistas, se ha favorecido modelos de contratos de prestación de servicios en donde el government take favorece a los intereses estatales, y esta ha sido una pugna de ir y venir a lo largo de más de 60 años. Después de los años 90, en donde se dio una gran apertura para la exploración a través del modelo de contrato de participación. Señor Donoso, le vamos a ayudar a compartir su pantalla. ¿No la pueden ver? No todavía. Yo la tengo compartida, pero... Si puede compartir nuevamente, por favor. Con mucho gusto. Me avisan si la puede visualizar. Lo voy a poner en modo de presentación. ¿No? Sí. ¿Ahora la pueden ver? Se ve. Sí, gracias. Vamos a compartir. Ahora sí la vemos. Muchas gracias. Sí, tengo un eco, pero voy a avanzar. Ok, les decía entonces que desde los años 90, en que hubo una caída importante de los precios del petróleo, y Ecuador hizo una apertura hacia un modelo de contrato de participación, donde se invitaron y se recibieron a varios contratistas petroleras internacionales. Disculpen, hay alguien que está con el micro abierto, le agradecería cerrar los micros, solamente dejarlo al panelista, por favor. Gracias, Janine. Entonces, las compañías internacionales que llegan al Ecuador hacen grandes inversiones, exploran, encuentran campos importantes, pero a mediados de la primera década de este milenio hay un giro nacionalista en el Ecuador, y esto viene con un cambio de constitución, viene con un cambio de reforma a la ley de hidrocarburos, y con esto la salida de estas o de casi todas las petroleras internacionales que operaban en el Ecuador en ese momento, o al menos gran parte de ellas, y se da una inversión. Si pueden ir al siguiente slide, por favor. No tengo control. Bueno, entonces se da una inversión en cuanto a los porcentajes de participación de la empresa pública y las empresas privadas, que exactamente hasta la primera década del milenio el 70% estaba en control de la empresa privada, y ya para finales de esta década el 70% pasa a control de la empresa estatal, y se desarrollan estos modelos estatales en donde se paga una tarifa por barril producido como único modelo. Todos los contratos después de la reforma que estaban vigentes en el Ecuador migraron a un modelo único de prestación de servicios con una tarifa por barril. Esto se da de forma coincidencial, como decía Mauricio, con un incremento de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, que favorecen en el corto y mediano plazo a los ingresos estatales, generando un ingreso estatal histórico que sirve de base para el desarrollo de mucha de la infraestructura del país. Sin embargo, en la medida en que fue avanzando el tiempo y fue cayendo el precio de los hidrocarburos, hubo un descuido en cuanto a la transferencia de los recursos que requerían las empresas estatales para continuar con estos planes de inversión. Empezaron a verse las carencias de recursos tecnológicos, de recursos humanos y, por supuesto, de recursos financieros. Y con esta desaceleración de los ingresos estatales, hoy día estamos viviendo una caída importante de la producción petrolera del país, debido a la caída de las inversiones y a la falta de atención. Para resumirles rápidamente en el siguiente slide, van a ver lo que fue la política petrolera
en el año 2010 y 2011. Lo que hizo la política del gobierno fue que todos los contratos y todas las rondas petroleras y cualquier iniciativa de producción tenía que desarrollarse exclusivamente con un modelo único de contrato de prestación de servicios, tarifa por barril. Esto se mantiene hasta la actualidad en todas las áreas de producción. Y en el último slide, solo para finalizar rápidamente, pueden ver que la actual política del gobierno, del nuevo gobierno que entró hace mayo de este año, es revertir el modelo de contrato de prestación de servicios y volver al modelo de un contrato de participación, y se ha invitado a todas las compañías a que regresen o migren nuevamente a los contratos de participación. Gracias, Janine, y disculpen la falta de conexión. No, no te preocupes, muchas gracias. Más bien, Andrés, estos temas tecnológicos es parte de la nueva normalidad. Ahora vamos a ir al caso de Venezuela, que tal vez es uno de los casos más extremos que hemos tenido. En esta ocasión, la experta en temas de hidrocarburos de Venezuela es Geraldine Pinto, que es una abogada bastante también reconocida. Geraldine, bienvenida. Muchísimas gracias, Janine, y un agradecimiento a los organizadores de Perú Energía Bicentenario. Bien, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y posee las mayores reservas de gas natural de América Latina, las séptimas del mundo. Pero también posee la más drástica y prolongada caída de la producción petrolera, probablemente de la historia, especialmente desde el 2015 hasta nuestros días. Para septiembre del 2021 se estima que la producción petrolera venezolana fue de 414.000 barriles diarios. Eso nos ubica por debajo de la producción petrolera de hace 80 años, específicamente de 1943, como pueden ver en este esquema, que es uno de los momentos claves de la historia petrolera venezolana. Aquí quisiera retomar, aunque sea brevemente, la historia petrolera venezolana, que tiene más de 100 años, para reflejar lo que ya han anticipado mis antecesores y de los que los expertos en materia petrolera conocemos, los famosos ciclos petroleros. Y quisiera hacer énfasis en el tema de los ciclos petroleros, porque precisamente cuando los precios del petróleo están elevados, pues los países tienden a nacionalizar. Y en cambio, cuando los precios del petróleo pues caen, tienden a abrirse a las inversiones internacionales o a la participación del sector privado. Pero 1943 en la historia petrolera venezolana es un momento importantísimo porque se produce la reforma que en ese momento significó la mayor participación del Estado en la renta petrolera. Recordemos que Venezuela creó el mecanismo, el 50-50, es decir, de la repartición de la renta en los contratos antiguos de concesión de 50-50 a través de los ingresos tributarios. Pero además en ese momento se reconoce al concesionario los derechos sobre el crudo extraído y la obligación de refinar parte de ese crudo extraído en el país, lo que significa un desarrollo por lo menos del midstream y no solo del outstream en Venezuela. Con ese marco jurídico de 1943, más el papel de Venezuela como fundador de la OPEC y el reconocimiento a nivel internacional de la soberanía de los países sobre los recursos naturales, pues logramos incrementar la producción petrolera en Venezuela hasta llegar a su máximo histórico de 3.700.000 barriles diarios en 1970. Recordemos que estamos en un periodo de precios elevadísimos del petróleo, especialmente por la guerra del Yom Kippur. De allí que Venezuela da pasos para la nacionalización de la industria petrolera que se produce en 1975 y que significa
que el Estado no solo es propietario de los recursos en el subsuelo, como ya se había reconocido a nivel internacional y en la Constitución venezolana, sino que además se reserva la industria y la comercialización de los hidrocarburos. En otras palabras, Venezuela se reserva toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Y de esa manera se extinguieron las concesiones en Venezuela y se celebraron contratos de asistencia técnica con los exconcesionarios y las empresas filiales de Venezuela, es decir, la Gobem, Marabem, Menevem, Corpubem. De esa manera se desarrolla la producción petrolera de Venezuela entre los años 75 a los años 90. En 1990 pues se produce una nueva caída de los precios del petróleo y unos niveles de endeudamiento importantes para el país que impulsan la llamada apertura petrolera. Con base a la misma ley de nacionalización de 1975, se permitía los llamados convenios de asociación y los convenios operativos que de alguna manera consentían la participación privada en la industria petrolera. Pues de esa manera se vuelve entonces a alcanzar el máximo histórico de producción en 1998 con 3.500.000 barriles diarios. A partir del 2001, pues inicia toda una reforma de la ley de hidrocarburos en Venezuela, principalmente dirigida a desmontar la apertura petrolera. En este caso, la ley de hidrocarburos venezolanos mantiene los principios que ya existían en Venezuela, es decir, propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo y reserva de las actividades para el Estado, pero se limita esa reserva a las actividades de upstream, que en Venezuela se denominan actividades primarias. Esas actividades pueden ser realizadas por el Estado a través de empresas estatales, PDVSA, o a través de las llamadas empresas mixtas, es decir, empresas en las cuales el Estado venezolano posee el control de las decisiones. Y a partir entonces de la reforma del 2006, cuando se aprueban los términos y condiciones de las empresas mixtas y se inicia el denominado Plan Soberanía y Siembra Petrolera, pues se obliga a las empresas petroleras que tenían convenios operativos y convenios de asociación a migrar al esquema de las empresas mixtas. Todas las empresas que se encontraban en la faja petrolífera del Orinoco, que es donde se concentran las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, pues accedieron a esa migración con las conocidas excepciones de ExxonMobil y ConocoPhillips. Y entonces, ¿qué sucede a partir del 2006? Pues sigue manteniéndose de alguna manera favorable la producción petrolera venezolana debido a los precios del petróleo, como se decía anteriormente, elevados hasta por más o menos el 2008. Pero a partir de ese momento, múltiples factores empiezan a influenciar de manera negativa. Y aquí vemos la caída de esa producción petrolera. ¿Cuáles son esos factores? Principalmente, esos factores pasan a ser la politización de la industria petrolera venezolana. El paro petrolero que pueden observar aquí se debió precisamente al despido de técnicos y trabajadores y profesionales de la industria petrolera. Entre el 2002 y el 2003 se despidieron 19.000 empleados de petróleos de Venezuela y fueron sustituidos por personal atécnico, pero más leales por la ideología del gobierno. Además de eso, la empresa petrolera fue dedicada no solo a la industria o al negocio petrolero, sino que realiza una cantidad de negocios no petroleros. Agreguemos a todos esos factores la caída de los precios del petróleo, la falta de aporte del socio A, es decir, de la Corporación Venezolana de Petróleos, ya que cuando existe una empresa mixta, el Estado participa con la inversión y por lo tanto lo que sucedía y lo que ha sucedido en otros países es que esa inversión que correspondía al Estado no se realizaba. Entonces falta el aporte del Estado, se incrementa la deuda no solo con el socio B a quien no se pagan los dividendos, sino también con las empresas de servicios, proveedores, etcétera, y en tiempos más recientes las sanciones la OFAC contra Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales.
¿Cuál es el futuro de Venezuela? El futuro está bastante claro desde hace 3 años. Desde hace 3 años hay multiplicidad de proyectos en Venezuela. Tenemos 3 anteproyectos de ley de hidrocarburos del 2018, 2019 y 2020. Un anteproyecto de reforma parcial del 2019, una propuesta de reestructuración de PDVSA del 2020 y la sediciente ley antibloqueo. ¿Qué tienen en común todos estos instrumentos? Pues que se dirigen a propiciar la apertura de la industria petrolera venezolana al sector privado. ¿Cómo lo hacen? Modificando el alcance de la reserva de las actividades petroleras y regulando los contratos. Entonces, ese es el futuro que se prospecta para Venezuela y que probablemente tengan que tomar en cuenta los demás países de la región, considerando que estamos desde hace 3 años en una ola de privatizaciones donde cada uno de los países está buscando atraer inversiones para desarrollar sus recursos antes de que no puedan extraerse y no puedan explotarse, sobre todo con mira a la transición energética. Gracias. Muchas gracias, Geraldine. De verdad hemos visto tanto en el caso de Ecuador como de Venezuela, de tener cortes bastante estatistas, cómo se empieza ya a hacer una mayor apertura a la inversión privada, porque cae de madura que la inversión privada es necesaria para desarrollar y reponer reservas y sobre todo aprovechar este periodo que tenemos antes de que efectivamente la transición a energías renovables haga que ya no puedan ser extraíbles los hidrocarburos. Ahora vamos a ir con nuestro experto peruano, con Arturo Vázquez. Él nos va a hablar sobre qué ha implicado el modelo peruano, ¿no? Cuáles han sido las fortalezas, los beneficios y, por supuesto, cuáles son los retos que tiene este modelo. Muchas gracias, Arturo, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Janine. Quiero agradecer también a los organizadores del evento Perú Energía Bicentenario 2021, por la invitación. Voy a explicarles un poco cómo ha sido la evolución del modelo de gestión del sector hidrocarburos del Perú. Si pasamos a la siguiente, por favor. Sí, pasamos a la siguiente. Vamos a ver el modelo peruano de gestión del sector. En la siguiente tenemos una explicación de la transición del modelo económico en el sector de hidrocarburos. Previo a 1990, teníamos el enfoque de la estatización, en donde teníamos a la empresa estatal Petroperú, que tenía el monopolio de las actividades de refinación, transporte, petroquímica básica, comercialización de derivados, y todo lo que tiene que ver con la gestión del sector downstream. Pero teníamos participación privada en el upstream. Ustedes verán ahí en el diagrama que les he mostrado, la estatización en el gobierno militar del general Velasco Alvarado trajo consigo, digamos, la integración vertical de toda la industria de hidrocarburos a partir de la expropiación de los activos que se encontraban en La Brea y Pariñas y en la zona de Piura, especialmente también la refinería de Talar. Pero el gobierno militar se dio cuenta que habían algunos problemas para atraer la inversión, evidentemente porque hubo pues una expropiación a través de una nacionalización de activos, y diseñó en el año 1973 el famoso modelo Perú, que permitió traer inversión privada, ¿no?, luego de las expropiaciones del año 68 y 69, a la selva peruana y al norte del Perú. Y ahí apareció empresas como la Occidental Petroleum, que descubrieron lotes como el 192 y el lote 8. ¿Sí? Pero el modelo estatista tuvo muchos problemas. En el año 1990 fracasa el modelo, quiebra la industria de hidrocarburos debido a una mala gestión, subsidios, corrupción y burocratización de todas las empresas vinculadas al sector del Estado. Es por eso que en el año 93, ¿no?, se da la reforma del sector hidrocarburos a través de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que a la postre, como ustedes verán, ¿no?, genera, digamos, la creación de una serie de entidades públicas que han creado la institucionalidad del sector petrolero. Se crea la empresa estatal Perupetro, que es la que se encarga de concesionar los lotes petroleros, el regulador Ocinermin. Entonces, la ley de hidrocarburos trajo institucionalidad después de 20 años
perdidos en la industria de hidrocarburos peruana. Y es gracias a esa ley, y luego con la ley 27133, que promueve el desarrollo de la industria del gas natural, que se desarrolla el proyecto Camisea. Justamente la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Promoción de la Industria del Gas Natural dan pie al megaproyecto de Camisea. Adelante, seguimos. Entonces, en ese contexto, se da el desarrollo de la economía social de mercado, justamente, y en esta lámina, como ustedes podrán ver aquí, un tema que hay que aclarar en este contexto, Janine, es el asunto de que nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 66, ya reconoce que los hidrocarburos son nacionalizados, ¿no? Los hidrocarburos ya están estatizados. Yo le puedo decir, desde la Constitución de 1823 se respeta la tradición de que los hidrocarburos son propiedad del Estado, y es a través de la LOH que se le encarga a Perupetro, ¿no?, en representación del Estado, la concesión de estos lotes petroleros. ¿Se dan cuenta? Pero siempre en el Perú, digo, de la tradición republicana, al menos los hidrocarburos han sido nacionalizados, por lo cual todo lo que se viene hablando a nivel político en los últimos meses realmente es una falacia, ¿no? Porque, como les digo, ya la Constitución establece que esto está nacionalizado incluso desde el año 1823. Y Perupetro transfiere los derechos de explotación previo pago de regalías, previo pago de impuestos, como se hace en diferentes partes del mundo, a través de Perupetro con contratos de licencia, que en realidad el contrato de licencia que tenemos es muy parecido al contrato modelo Perú que se dio en los 70s, y se dan los contratos de exploración que tienen periodo de 7 a 10 años y en los de explotación entre 30 y 40 años dependiendo del hidrocarburo. Y tenemos las regalías, ¿no?, que se pagan como contraprestación por la explotación de un recurso del Estado. Ese es el modelo en líneas generales, y ustedes verán ahí en el gráfico, las regalías se pagan en función de la producción fiscalizada de hidrocarburos. Adelante. En la siguiente lámina, quería rápidamente explicarle que para poder atraer la inversión privada del Estado, introdujo un marco normativo promotor de la inversión con el decreto legislativo 757, que introdujo en su artículo 39, ¿no?, la suscripción de convenio de estabilidad tributaria para garantizar flujos estables a los contratistas, pero también se dieron otras normas, ¿no?, como por ejemplo, la propia Constitución Política del Perú establece el modelo de contrato ley para evitar precisamente expropiaciones oportunistas de parte del Estado, porque el Perú ha tenido una pésima historia, ¿no?, de expropiaciones, confiscaciones, y es por eso que en la Constitución del 93 se pone ese candado. También se da estabilidad jurídica, ¿no?, para evitar que hayan cambios sin una debida diligencia y una negociación de partes, estabilidad tributaria y estabilidad regulatoria, ¿no? Eso lo que yo llamo el milagro económico peruano, que nos permitió contar con un abastecimiento de hidrocarburos interno, con la explotación de petróleo, ¿no? Veremos después por qué declina la explotación de petróleo, pero con el proyecto Camisea, que se ha venido hablando también aquí en este evento Perú Energía. Adelante. En la siguiente lámina tenemos un poco de los resultados, lo que ha generado este modelo muy rápidamente también para no abusar del tiempo. Fíjense, acá tenemos la recaudación tributaria del impuesto a la renta y otros hidrocarburos internos. Recuerden que en el Perú se paga entre 29 y 30% de impuesto a la renta, y eso le ha generado al Estado entre el año 2002 y 2021 cerca de 47.000 millones de soles de recaudación. Y ustedes se darán cuenta, ¿no?, que a medida que se va consolidando el modelo de hidrocarburos en el año 2002, ¿no?, se empieza a generar una serie de recursos fiscales muy importantes. Y hasta ahora seguimos manteniendo una recaudación por encima del año 2002. O sea, este año se proyecta recaudar 1.808 millones de soles en impuestos. Adelante, siguiente lámina. Y acá ustedes van a ver la recaudación de regalías, ¿no? Desde el año 2002, que es la línea de base, hasta el año 2021, se proyecta una recaudación de 55.900 millones de soles, lo que equivale a casi 18.700 millones de dólares. Adelante, seguimos. Y acá ustedes pueden ver lo que ha significado
para las regiones estos recursos. Ustedes verán ahí en la gráfica, en el año 91 se le transfería de los recursos de hidrocarburos solo 44 millones de soles a las regiones. En el pico máximo del boom petrolero, que se dio hasta el año 2014, se le transfirieron a las regiones 4.256 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Y ahí ustedes pueden ver que en ese periodo las regiones recibieron 47.120 millones de soles, lo cual, como les digo, es la mayor distribución de ingresos en las regiones en toda la historia republicana del Perú. Seguimos, adelante. Quiero terminar esta parte con estas cifras grandes para que ustedes la tengan. El aporte de regalías del sector hidrocarburos en el periodo de análisis fue de 55.900 millones de soles aproximadamente. Lo recaudado en impuesto a la renta y tributos internos fue de 46.955 millones. Por lo tanto, estamos hablando de más de 100.000 millones de soles en recursos fiscales y aportes de regalías para el Estado en ese periodo. Por eso es que yo le digo, esto es un milagro, ¿no? Es un milagro la cantidad de recursos que se ha generado para el Perú, y para las regiones se le han dado 47.120 millones, que es casi la mitad. Adelante. Voy a terminar la presentación, Janine, explicando la carga fiscal, que tanto mis colegas panelistas han hablado de eso, pero voy a especificar para el Perú. ¿Qué cosa es la carga fiscal, o lo que llamamos government take? Es lo que se conoce como una tasa efectiva de impuestos, ¿no? Es la parte que captura el gobierno de la renta económica generada por una inversión de hidrocarburos, sea petrolero o gasífero, ¿no? No obstante, hay que recalcar, ¿no?, que hay un tema importante cuando se calcula esta tasa resumida, que lo que hace es resumir todos los impuestos, regalías, contribuciones a reguladores, etcétera. Toda la carga fiscal se resume en una única tasa efectiva. El tema es que uno no puede subir mucho esa tasa porque genera problemas de competitividad. Lo adelantaba Mauricio en su presentación, lo que pasó en Bolivia. Es bastante cierto, uno aumenta mucho esa tasa y es bastante peligroso para la atracción de inversiones. Por eso es que muchas veces la subida del government take o tasa efectiva de recaudación fiscal de los hidrocarburos genera pérdida de competitividad. Adelante, la siguiente lámina. Y hay que recalcar que ha habido recientemente un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, dos profesores de la Universidad de Texas y Colorado School of Mines, Davis y Smith, han evaluado la carga fiscal para una serie de países, ¿no? Proyecto por proyecto, ellos determinan que la carga fiscal en Latinoamérica es de 50% en promedio, y de que esta carga genera demasiadas distorsiones para la promoción de proyectos de hidrocarburos. Entonces, una propuesta que ellos hacen es aplicar, en vez de regalías directas o impuestos distorsionantes, lo que llamamos sobretasas al impuesto a la renta por productividad, por ejemplo, que es algo interesante, que en medida que uno puede ganar más, a medida que sube el precio, pone una tasa de impuesto a la renta mayor, y eso genera bastantes resultados. Es lo que le ha pasado a países como Guyana, ¿no?, que ha introducido una reforma fiscal que ha promovido también la inversión en campos costa afuera. Adelante. Ya para ir terminando la lámina sobre la evolución que hemos hecho en la escuela de posgrado Herens, sobre la carga fiscal, ustedes la pueden ver ahí, ¿no?, para diferentes campos petrolíferos en diferentes partes de Latinoamérica. Ustedes verán ahí que tenemos una zona poco atractiva para la inversión. Tienes Venezuela, Bolivia, algunos campos en México. Perú también tiene zonas complicadas porque hay lotes en la costa norte del Perú que tienen regalías del 35%, con lo cual su carga fiscal asciende a 90%, y ya casi es un tema de confiscación, ¿no? Ya una tasa que esté en esa zona en rojo que les he marcado ahí es confiscatoria y disuadirá la inversión. Luego tenemos un rango intermedio, tenemos ahí campos en Ecuador, Brasil, Colombia, ¿no? No disuaden, pero tampoco emocionan a los inversionistas, porque de cada 100 soles que se generan en esos campos, 80 soles se los lleva el Estado y 20 soles se los lleva el inversionista. O sea, así de claro. Y luego ya tenemos el rango que le llamo de rango de grado de inversión, que va desde 57% hasta 75%, ¿no? Que es más o menos la carga fiscal que a esas empresas les parece atractiva. Y ahí tú tienes el caso del lote Camisea, que en este momento su carga fiscal es del 65%, ¿ya? Pero es un lote que ya está en la mitad de su vida,
¿no? Está en la mitad de su vida el lote 88 y lo que va a pasar es que esa carga fiscal va a aumentar porque los costos de operación van a aumentar a medida que se va depletando el yacimiento. Entonces se proyecta que la tasa fiscal llegue hasta 75% a medida que las reservas se vayan agotando, ¿no? Y hay una zona no económica en donde nadie invierte, o sea, esas zonas se han ofertado y nadie invierte un dólar de inversión porque tienen tasas fiscales por encima del 100% y son totalmente expropiatorias, ¿no? Tienes a México en aguas profundas y Bolivia en la zona de frontera, ¿ya? Y para que tengan aquí una idea de lo que hablo del agotamiento de Camisea, por ejemplo, la última lámina, en el campo de Camisea hicimos una simulación en este estudio, y en esa lámina, adelante por favor, en la última lámina por favor, ahí ustedes pueden ver, digamos, cómo va a ir variando la tasa de government take para el campo de Camisea a medida que se agoten las reservas, si es que no se invierte. ¿Ya? En este momento la tasa es 65%, ¿no? Con una eficiencia de OPEX de 10%, pero si se va agotando el yacimiento, por ejemplo, si se va aumentando el gasto de operación del lote, ¿no? Va a llegar a 75%, lo cual ya lo puede hacer no económico. Ese es uno de los... Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo que se va a hacer en la llamada reforma fiscal que se está planteando. Ya la carga del lote 88 es elevada. ¿Sí? Muchas gracias, Arturo. Termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias de verdad por esta primera ronda. Creo que ha sido bastante ilustrativa para quienes hoy nos escuchan. Hay varias preguntas del público. Quisiera comenzar con Mauricio Medinaceli. Mauricio, ya nos hablaste un poco del modelo boliviano, cómo se fue incrementando la carga fiscal de 18, se le aumentó el impuesto directo a los hidrocarburos, subió con este 32% a 50%, luego efectivamente se negoció una participación de IPBF, y como nos decía Arturo, esto hace menos competitivo a los países, y hoy por hoy estamos, si quieren, peleando por las inversiones a nivel de la región. Es muy difícil, como ya vimos en los paneles de la mañana, poder atraer inversiones al Perú. ¿Tú qué nos recomendarías, conociendo un poco la realidad de nuestro país, por dónde nosotros podríamos tener estos retos, estas mejoras, y cuáles son las fortalezas que tú ves? Y me gustaría compartir una pregunta del público, ¿no? Aparte del tema de las reservas, vuelven a preguntar el hecho de cuándo las reservas se terminan agotando en Bolivia y por tanto empieza a detonar toda esta crisis a nivel de tu país, y cuál va a ser el impacto de la transición energética en los esquemas establecidos como Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Y si vamos a seguir con esta corriente de nacionalización, estatización. ¿Tú qué piensas, Mauricio? Bien, con relación a su primera pregunta, yo sugeriría prestar atención no solo a la carga tributaria, sino al marco institucional. Digamos, uno de los problemas que tuvo Bolivia a partir de la llamada nacionalización de los hidrocarburos fue un desorden institucional, un desorden legal, donde la ley está por debajo de decretos supremos y debajo de resoluciones de la empresa estatal de Bolivia. Entonces, evidentemente la carga tributaria alta inhibe la inversión, pero aún Bolivia puso un incentivo, es decir, subsidió a las empresas operadoras hace algunos años atrás, pero este incentivo que disminuía de alguna forma la carga tributaria no fue suficiente, porque realmente el desorden institucional que tiene el país en este momento inhibe cualquier inversión. Entonces, mi recomendación sería quizás ahí, bueno, discutir el government take que sea el adecuado, pero cuidar la gran y buena institucionalidad que tiene el Perú. Ocinermin, Perupetro, Petroperú conforman una triada que muy pocas veces he visto en los países, donde las funciones están claramente definidas, no hay captura regulatoria, no hay una serie de, digamos, vicios que tienen algunos países cuando tratan de que una sola institución haga la ley, controle los contratos, controle los precios, controle todo. Entonces, si el Perú puede mantener estas instituciones independientes y por separado, yo creo que serían ganancias limpias en función a encarar un mediano y un largo plazo. Segundo, con relación a su pregunta de las reservas,
Bolivia ya está en crisis, no es que estamos en las puertas de una crisis. Ya desde el 2014-15 la producción está cayendo, ya pagamos multas por incumplimiento, ya no podemos abastecer completamente a Brasil y Argentina. Por tanto, como saben los colegas del panel, no es que las reservas se acaban de un momento al otro, ¿no? Hay un agotamiento paulatino y si las cosas siguen como siguen en Bolivia, en 5 o 10 años ya no habrá posibilidad de exportar y luego habrá que importar gas natural si es que no sucede algo muy extraordinario. Entonces ya estamos en el largo plazo que se anticipó hace algunos años atrás, porque esta es otra de las, digamos, formas literarias, diría yo, que se tiene, ¿no? Bueno, esto va a afectar, digamos, subimos el impuesto, cambiamos la institucional, pero eso viene en el largo plazo, le dicen a uno. Bueno, Bolivia ya está en el largo plazo. Ya pasaron 15 años desde el 2006 y ya estamos sufriendo justamente. El largo plazo llega más rápido de lo que uno espera. Y si en este momento en Bolivia la gente están despidiendo personas en el sector salud, están teniendo problemas para los presupuestos de las universidades y están teniendo problemas para los presupuestos en el pago de maestros, es por la mala gestión de los hidrocarburos. Muchísimas gracias, Mauricio. Tú siempre tan preciso con tus comentarios. Ahora vamos a dar pase a Andrés. Andrés, te quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué recomendarías al Perú, dada este nuevo debate que se está planteando en nuestro país de nacionalizar, de estatizar, ¿no? No sabemos si se va a realizar, pero siempre escuchar las voces de expertos como tú es bueno. También nos pregunta el público, ¿cuál es la participación de la industria petrolera en tu país, ¿no? Y también nos comentan si consideras que Correa fue el más suave de esta corriente nacionalista en Latinoamérica, y si tú consideras que en el Perú se podría replicar este tema tan estatista, considerando que nuestra empresa estatal, tal vez a decir de quien está haciendo la pregunta, no es tan fuerte como las empresas estatales que tienen en Ecuador. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Gracias, Janine. Siendo atrevido, porque la verdad es que es difícil hacer recomendaciones desde otro país, pero bueno, estamos en esta industria ya algunos años y hemos hecho algunos benchmarks y creo que todos hablamos el mismo idioma. Si a mí me permiten, yo lo que haría es insinuar enfáticamente que es innecesario maltratar a la inversión privada, que existe una capacidad absolutamente real de una convivencia entre la inversión privada y la inversión pública, que existen modelos con resultados exitosos alrededor del mundo, en donde los estados que mejor se han beneficiado son los que han visto un largo plazo para el desarrollo de sus leyes, la implementación de modelos y el aprovechamiento de sus recursos. Todos nos enfrentamos a una transición energética, todos nos enfrentamos a lo que tú dijiste, este concurso por atraer inversiones. Solo serán exitosos o solo seremos exitosos aquellos que logremos coexistir el interés público, el desarrollo de un Estado, el aprovechamiento de los recursos en beneficio de la mayoría, pero en una convivencia absoluta y en un respeto a la seguridad jurídica y a la inversión privada. Esa sería mi primera recomendación. En relación a la participación, para Ecuador es un país petrolero, depende enormemente de las divisas que generen la exportación de petróleo. No, me encantaría a mí decirles que hay una empresa pública que se maneja como empresa, pero sería falso, porque la empresa pública se maneja como una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Las exportaciones o los recursos de las exportaciones no entran a cuentas de la empresa, sino a las arcas fiscales del Estado. Entonces, cuando hay escasez de recursos, no se trasladan recursos directamente a la empresa, sino que van a atender las necesidades urgentes sociales, que evidentemente tienen una prioridad, creo que para cualquier gobierno, y eso distorsiona un manejo empresarial. Entonces, esto es lo que ha generado un enorme debate y un enorme problema en el país. Y lo último, es difícil responder el grado de presión que tuvo el expresidente Correa en relación con otros gobiernos nacionalistas. Yo creo que el expresidente Correa tuvo la suerte de haber tomado las medidas en un momento de precio
precios altos. Y esto favoreció a que los ingresos en ese momento hayan sido enormes y se hayan podido trasladar gran parte de estos ingresos a las propias empresas, lo que ya dejó de ocurrir. Apenas cayó el precio del petróleo, lo primero que dejó de pasar es que regresaban los recursos a las empresas. Y en relación a si yo considero que se puede replicar el modelo, esto sí, yo creo que ningún país puede replicarse o copiarse. Tienen que analizarse los modelos con las características naturales, soberanas y puntuales de cada país. Yo creo que Perú tiene una oportunidad enorme, ha sido un ejemplo para muchos países en cuanto a inversión privada. Nosotros lo hemos regresado a ver siempre como un referente de tener la capacidad de tener importantísimas empresas y una enorme relevancia en la atracción de inversión privada. Creo que eso es algo que debe mantener. Cualquier modelo que escoja el Perú debería fomentar y potenciar y saber que quienes estamos al lado siempre hemos reconocido esa capacidad de atracción de inversión privada. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora me gustaría pasar con Geraldine. Justo también me encantaría que puedas responder esta pregunta que realmente aporta mucho a la discusión de hoy en Perú. ¿Qué recomendación tú darías dada la situación que se está presentando en nuestro país de planteamientos de nacionalizaciones, ¿no? De estatizaciones? También tengo preguntas del público que quieren saber si efectivamente todavía hay empresas privadas en Venezuela y por qué, si hay alguna de estas, no se han ido, y cuánto crees que le tomaría a Venezuela volver a ser una potencia petrolera una vez que vuelva la democracia, ¿no? Bien, muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Mi recomendación para el Perú, como para cualquier país que pretenda explotar sus recursos, es tener conocimiento de la industria petrolera y atender a datos objetivos. Quise dejar, digamos, entre líneas en mi presentación, que hablar de nacionalización de la industria petrolera a quienes somos del sector y lo conocemos como técnicos nos hace sonreír. Desde los años 60 se reconoció la soberanía de los recursos naturales de cada uno de los países. Entonces, el discurso que se repite en cada país, el petróleo es nuestro, se dijo en México, se dijo en Brasil, se dice en Perú, se dice en Venezuela. Eso está reconocido a nivel internacional y en todas nuestras constituciones. La participación del Estado en la industria petrolera significa que el Estado debe invertir. ¿Está el Estado en capacidad de hacerlo, sí o no? Esa es la pregunta que se debe hacer. ¿Le beneficia o no al Estado, sí o no? ¿Cómo hacemos que el Estado tenga una transferencia de tecnología? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo hacemos que se desarrollen las demás industrias con contenido nacional? Esa es la otra pregunta clave. No nos enfoquemos únicamente en cómo obtener mayor ganancia, porque eso es lo que hace al país menos competitivo. En el caso del Perú hay muchos factores que deben ser tomados en cuenta. Y para dejarlos entre líneas, voy a responder la última pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Venezuela volver a ser una potencia? Probablemente poco tiempo. ¿Por qué? Por muchas razones. Venezuela no solo tiene las mayores reservas, la ubicación de las reservas está plenamente identificada y este es un punto que tiene que tomar en cuenta Perú a nivel de si es o no competitivo. Todas las industrias petroleras internacionales conocen la geología venezolana. El entorno de los yacimientos no es hostil. Venezuela posee la infraestructura petrolera básica, posee los aspectos técnicos, es decir, posee el personal capacitado, tanto técnico como profesional, y mucha de esa diáspora que alimentó sobre todo la industria petrolera colombiana, pero también de otros países, estaría dispuesta a regresar inmediatamente. La formación de un ingeniero, un técnico petrolero requiere años, y en Venezuela eso ya existía, y además posee ventajas geográficas y demográficas. Entonces tiene muchos factores por los cuales se puede recuperar la industria petrolera, y eso es lo que tiene que tomar en cuenta también el Perú para saber si es o no competitiva.
Y precisamente todas esas razones es lo que explica a la persona que realizó la pregunta, que en Venezuela se mantienen aún todas las empresas petroleras internacionales, con excepción de las dos que comenté, ExxonMobil y ConocoPhillips. Todas las grandes empresas petroleras e incluso las grandes empresas de servicios petroleros siguen manteniéndose en Venezuela, porque como dirían los técnicos y todos los que están aquí lo saben, pues Venezuela es un tiro al piso encontrar petróleo. Entonces se siguen manteniendo esperando el momento en que cambie la situación. Muchas gracias, Geraldine. Realmente súper puntuales tus comentarios y ayudan mucho al debate que hoy estamos teniendo en el Perú. Arturo, vamos a finalizar contigo. Ya estamos con el tiempo un poco en contra. Te damos 2-3 minutitos para que puedas comentarnos cuáles son los mayores retos y desafíos que tú ves en la industria para poder reactivarla, porque sabemos que venimos de una crisis, que no terminamos de salir de la crisis y hoy se presenta este debate en el país. ¿Tú qué desafíos consideras y qué propuestas podríamos hacer para poder reactivar el sector? Bueno, Janine, gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que se necesita para relanzar la industria de hidrocarburos es la confianza. Sin la confianza en el país no se va a poder atraer a inversionistas que quieran invertir sus recursos en una actividad riesgosa como es la exploración y la explotación de hidrocarburos en zonas tan sensibles como son la selva amazónica, donde tenemos los mayores yacimientos. Como dijo Geraldine, es bien importante eso respecto al asunto del conocimiento de la geología y realmente la franja del Orinoco, que arranca en Venezuela, cruza también, ¿no?, a través de un depósito sedimentario toda la zona de Colombia, Ecuador y Perú. Esa geología se conoce, hay potencial geológico. Lo que no tenemos en Perú es confianza, un marco promotor que implicaría una reforma en la ley de hidrocarburos, pero para poder mejorar lo que es la contratación petrolera, fortalecer el rol de Perupetro, y es muy importante lo que ha dicho Mauricio respecto a la institucionalidad. El Perú, gracias a la Constitución de 1993, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, estableció una institucionalidad muy sólida con este conjunto de instituciones liderados por Perupetro o Sinermin, ¿no?, el Ministerio de Energía y Minas, que tenía, ¿no?, hasta hace poco tiempo un gran expertise técnico en la Dirección General de Hidrocarburos, ¿no?, y ahora también en el Viceministerio de Hidrocarburos. Entonces, mientras esas entidades, como mencionó Mauricio, se mantengan independientes, fortalecidas, ¿no?, va a haber confianza, ¿no? Va a haber confianza en la recuperación de la inversión, pero también necesitamos un marco tributario moderno, porque nuestro marco tributario se quedó congelado en el tiempo. Le hemos sacado el jugo en la primera fase del desarrollo moderno de la industria de hidrocarburos, pero como yo les he dicho, hay lotes en el Perú que su carga fiscal llega al 90%, y con eso no vamos a ir muy lejos, ¿no? Uno de los aspectos que ven los inversionistas, ¿no?, entre otros, que han mencionado también mis colegas aquí en el panel, es el government take, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no?, tener una carga fiscal competitiva, ¿no? Hemos propuesto que sea a nivel de la Alianza del Pacífico, veamos los casos de México, Colombia, ¿no?, esa carga fiscal, ¿no?, para poder competir por la atracción de inversiones. También yo agregaría, Janine, necesitamos infraestructura, porque yo ahí le doy la razón a Geraldine. Si no tienes infraestructura, también no vas a ser competitivo, y en el Perú nos falta infraestructura. Nuestras zonas hidrocarburíferas están en el medio de la selva, donde hay una falta de infraestructura. Tenemos un oleoducto norperuano que necesita un mantenimiento mayor, porque ya tiene 40 años de operación o más, ¿sí? Y necesitamos logística, ¿no? Porque ahora para hacer operaciones petroleras en la selva, tú tienes que llevar casi todo por vía aérea, y eso es costosísimo, ¿no? Entonces, el Estado tiene que promover, ¿no?, el desarrollo de infraestructura, ¿no?, para poder agilizar, ¿no?, el trabajo logístico y poder llevar
todo el equipamiento petrolero. Finalmente, necesitamos paz social, porque si un nuevo pacto con las comunidades nativas que reclaman de manera muy justa, ¿ya?, derechos ante el abandono del propio Estado, ¿no?, se tiene que llegar a una reconciliación con ellas, tener paz social, una visión de desarrollo compartido con ellos, para que ellos también sean parte del desarrollo de la industria de hidrocarburos peruana. Yo creo que con esos puntos podríamos hacer un relanzamiento y podríamos entrar a competir en las grandes ligas a nivel internacional. Muchas gracias, Arturo. Yo cerraría simplemente con un breve comentario, tomando un poco de lo que han dicho cada uno de ustedes. Primero, para empezar a hablar de un modelo estatista o que el Estado intervenga en las actividades de hidrocarburos, es básico preguntarnos si está en la capacidad económica y técnica de realizarlo. Esa es una excelente pregunta que Geraldine nos ha planteado, ¿no? Un tema que yo rescato de lo que ha dicho Andrés es ¿por qué efectivamente repudiar las inversiones privadas cuando necesitamos de las inversiones privadas que pueden hacer incluso alianzas con las inversiones públicas para poder desarrollar la industria, ¿no? Un tema básico que también ha dicho Mauricio y que ha rescatado Arturo es el tema de la institucionalidad. Hoy en el Perú nosotros no vemos lo que ya tenemos ni agradecemos lo que tenemos como el tema de institucionalidad, los reguladores, Perú Petro, y realmente tenemos organismos bastante técnicos que hay que fortalecerlos, sí, que hay oportunidad de mejora siempre, sí. Lo que no debemos hacer es destruirlo. Por eso este personal técnico que lleva años formándose para ocupar estos cargos no deberían de ser cambiados, salvo por personal que tenga las mismas calificaciones. Eso es importante rescatar. Y un tema importantísimo que ha dicho Arturo, la confianza. Si nosotros no tenemos confianza, no van a venir las inversiones. Las inversiones vienen donde hay paz social, donde hay confianza, estabilidad jurídica, respeto por los contratos, y yo creo que esto es uno de los temas que deberíamos rescatar en cualquier modelo que se implemente. Muchas gracias, Arturo, Andrés, Mauricio, Geraldine. Realmente ha sido un lujo poder compartir este panel con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, una buena noche. Gracias por la invitación. Muchas gracias.